En enero de 2019, a 18 kilómetros de Ciudad Mier, Tamaulipas, algo comenzó a masacrar ganado en ranchos abandonados por la guerra del narco. Las autoridades estatales archivaron los reportes como ataques de perros salvajes, pero don Esteban Rodríguez, ranchero de 71 años, sabía la verdad cuando encontró sus cabras destrozadas y huellas de casi 20 centímetros con 5 dedos marcados en el barro. Un hombre lobo, nahual atrapado en transformación o mutación imposible, había expandido su territorio de caza. La criatura calculó mal. No esperaba encontrar 4 mastines transmontanos, raza portuguesa criada durante siglos para matar lobos ibéricos en las montañas de Europa, ahora trasplantados a este desierto olvidado donde sus instintos ancestrales seguían siendo letales. Lo que pasó esa noche en el barranco norte del rancho nunca quedó registrado oficialmente. Pero los aullidos en las colinas de Mier dejaron de acercarse a cierta propiedad donde un viejo invisible montaba guardia eterna. Esteban Rodríguez Villarreal cerró la puerta del gallinero con el candado oxidado que llevaba más años que su matrimonio, y por un momento se quedó inmóvil escuchando el viento arrastrarse entre los matorrales de Gobernadora. Tenía 71 años y las manos tan callosas que ya no sentía las astillas cuando cargaba leña. El rancho se extendía en 40 hectáreas de tierra color ceniza, rodeado de colinas bajas donde el matorral espinoso crecía retorcido como alambre de púas. Vivía solo desde hacía 12 años, desde que el cáncer se llevó a Mercedes y la migración se llevó a sus 3 hijos. Rodrigo y Javier en Tucson, Claudia en Chicago, mandando dólares cada mes que él guardaba en una lata de café Maxwell House sin tocar jamás. La gente del pueblo lo veía con esa mezcla de lástima y condescendencia reservada para los viejos tercos que no saben cuándo rendirse. Don Esteban, el que habla con las cabras, decían, el que no tiene ni celular. El que se va a morir solo en ese rancho del diablo. Pero Esteban no estaba solo. A su alrededor, 4 perros de tamaño descomunal se movían con lentitud de bestias prehistóricas. Eran mastines transmontanos, una raza portuguesa que casi nadie en Tamaulipas conocía, traída décadas atrás por un inmigrante de Trás-os Montes que le debía un favor de sangre. Pesaban entre 50 y 60 kilos cada uno, con pelaje denso color gris hierro y ojos profundos como pozos. Los vecinos los llamaban los come ración de Esteban, los perrazos inútiles que nomás duermen. Se burlaban porque los veían echados a la sombra todo el día, mansos como corderos, sin ladrar a los coyotes que aullaban en las noches. Lo que no sabían, lo que nadie se había molestado en investigar, es que esos animales no eran mascotas. Eran armas vivas, forjadas por siglos de selección genética en las montañas portuguesas para una sola función: identificar, cercar y destruir depredadores de gran porte. Lobos ibéricos. Osos, cualquier cosa con colmillos que amenazara el rebaño. El rancho estaba ubicado 18 kilómetros al sur de Ciudad Mier, en una zona que el narco había vaciado durante la guerra de 2010. Casas abandonadas con puertas golpeando al viento, cercas de alambre pudriéndose bajo el sol inclemente, caminos de terracería que ya nadie arreglaba. La carretera más cercana era un camino de tierra lleno de baches, donde la patrulla estatal pasaba una vez por semana, si acaso. El celular no tenía señal, la ayuda no llegaba, y Esteban prefería así. El silencio no lo asustaba. Lo que otros llamaban soledad, él lo llamaba claridad. Aquí podía escuchar el crujido de las lagartijas entre las piedras, el batir de alas de los zopilotes que planeaban en círculos perezosos sobre las cañadas. Podía pensar sin interrupciones, recordar sin que nadie le dijera que ya era tiempo de olvidar. Revisó el corral de las cabras con la misma rutina de siempre: agua limpia, sales minerales, la cerca reforzada en los puntos débiles. Tenía 32 cabras lecheras, suficientes para mantenerse y vender queso en el mercado de Mier los sábados. No era mucho, pero era suyo. La tierra era suya. La soledad era suya. Nadie podía quitársela, ni los hijos con sus promesas de una casita en Arizona donde no tendrás que trabajar tanto, ni los desarrolladores que cada tanto llegaban ofreciendo billetes por hectáreas que valían más en recuerdos que en pesos. Esteban había nacido en esta tierra. Mercedes había muerto en esta tierra.
y él moriría aquí también, cuando le tocara, con las botas puestas y las manos sucias de trabajo honesto. Los transmontanos lo seguían a distancia respetuosa, 2 adelante y 2 atrás, siempre manteniendo línea de visión entre ellos. Era un patrón instintivo que Esteban había aprendido a reconocer, formación de patrulla. No jugaban, no correteaban conejos, se movían con propósito, olfateando el aire en intervalos regulares, las orejas girando como antenas captando frecuencias que los humanos no podían percibir. De noche, dormían en turnos, nunca los 4 al mismo tiempo. Uno siempre vigilaba, echado junto a la puerta principal con la cabeza sobre las patas, los ojos entreabiertos reflejando la luz de la luna. Esteban había intentado explicarle esto a un veterinario de Nuevo Laredo años atrás, y el hombre se había reído. «Don Esteban, son perros, no soldados». Pero el veterinario nunca había visto lo que Esteban vio una vez, cuando un puma bajó de la sierra buscando cabras. Esa noche de abril, hacía 6 años, el puma había saltado la cerca norte pensando que era un rancho como cualquier otro. Los transmontanos no ladraron, no gruñeron. Simplemente se activaron como máquinas de guerra, rodeando al felino en formación de pinza, cortándole todas las rutas de escape. El puma luchó, desgarró el hocico de uno de los perros, pero fue inútil. En menos de 3 minutos estaba muerto, el cuello quebrado por mandíbulas que ejercían presión de más de 300 kilos por pulgada cuadrada. Esteban no tuvo que disparar ni un solo tiro, solo observó, con una mezcla de respeto y algo parecido al miedo, mientras los perros arrastraban el cadáver lejos del corral y luego regresaban a sus posiciones, lamiéndose las heridas sin emitir un solo quejido. Desde entonces nadie se burlaba en su cara, pero a sus espaldas las risas continuaban. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja sucio. Esteban preparó café en la estufa de leña, ese café negro y amargo que Mercedes siempre decía que parecía alquitrán de carretera. Comió tortillas con frijoles refritos, escuchando el noticiero en un radio de baterías que captaba señal débil desde Monterrey. Hablaban de violencia en la frontera, de migrantes, de políticos corruptos, las mismas noticias de siempre. Apagó el radio y salió al porche, donde la oscuridad ya se tragaba los contornos del paisaje. Los transmontanos estaban echados en semicírculo frente a la casa, como estatuas de piedra. Uno de ellos, el más viejo, al que Esteban llamaba Lobo, levantó la cabeza y miró hacia las colinas del este. Sus orejas se irguieron, pero no ladró. Solo miró, con esa intensidad que ponía los pelos de punta. Esteban encendió un cigarro, uno de los 3 que se permitía al día, y observó las estrellas comenzar a aparecer en el cielo sin contaminación lumínica. Aquí la Vía Láctea se veía como un río de luz derramado sobre terciopelo negro. Pensó en Mercedes, en cómo solían sentarse juntos en este mismo porche, ella con su tejido y él con su café, sin necesidad de hablar porque el silencio entre ellos era cómodo como una cobija vieja. Pensó en sus hijos, que ahora tenían vidas en ciudades donde el cielo nocturno era color naranja enfermo y las estrellas no existían. Pensó en la tierra que trabajaba desde que tenía 16 años, cada piedra conocida, cada arroyo seco memorizado, y pensó, como cada noche desde hacía meses, en las historias que los viejos del pueblo contaban sobre los nahuales de sangre. Según la leyenda, había chamanes que podían transformarse en animales, lobos principalmente, para viajar grandes distancias o cazar sin ser vistos. Pero algunos nunca regresaron. Se quedaron atrapados en la forma animal, perdiendo pedazo por pedazo su humanidad hasta convertirse en algo que no era ni hombre ni bestia, solo hambre con patas y colmillos. Los ancianos decían que en las sierras vacías, en los ranchos abandonados donde ya nadie vivía, esas cosas todavía merodeaban, esperando que algún incauto se alejara demasiado de la luz. Esteban nunca había creído en esas historias. Creía en lo que podía tocar, en lo que dejaba rastro, en lo que sangraba cuando le disparabas. Las supersticiones eran para gente que no conocía la diferencia entre miedo y respeto. Pero últimamente, en las noches sin luna, escuchaba cosas, aullidos que no sonaban exactamente como coyotes, demasiado graves, demasiado largos. Y los transmontanos reaccionaban de forma extraña, poniéndose alerta sin llegar a ladrar,
como si estuvieran esperando confirmación de algo que todavía no podían identificar completamente. Esteban lo atribuía a la edad, tanto la suya como la de los perros. Uno se vuelve paranoico cuando vive solo demasiado tiempo. Empieza a ver patrones donde solo hay coincidencia, a escuchar mensajes donde solo hay viento. Apagó el cigarro contra la suela de su bota y entró a la casa. Los transmontanos se acomodaron en sus posiciones nocturnas. 2 junto a la puerta, 2 en el porche. Esteban cerró con llave, cargó el rifle .30-30 que mantenía junto a la cama y se acostó sin quitarse las botas. Afuera, el viento seguía arrastrándose entre los matorrales y en algún lugar lejano algo aullaba. La madrugada del 14 de enero, Esteban despertó con un sonido que nunca había escuchado en 50 años de vivir en ese rancho. Los 4 transmontanos ladraban al unísono, un ladrido grave y rítmico que hacía vibrar las ventanas de madera. No era el ladrido de alerta que usaban cuando pasaba un camión por la carretera lejana, ni el gruñido de advertencia que reservaban para las serpientes de cascabel. Era algo más antiguo, más profundo, un sonido que parecía salir de sus entrañas y resonar en el pecho de Esteban como campanas de guerra. Se levantó de inmediato, tomó el rifle y la linterna de mano y salió descalzo al frío cortante de la madrugada. El termómetro marcaba 4 grados. Su aliento salía en nubes blancas. Las estrellas brillaban con esa intensidad cruel del invierno desértico, tan cercanas que parecía poder tocarlas extendiendo la mano. Los perros estaban formados en semicírculo frente al corral de las cabras, todos mirando hacia el mismo punto, con los pelos del lomo erizados, formando una cresta de alambre desde el cuello hasta la cola. Ladraban sin moverse, sin romper la formación, como soldados manteniendo una línea defensiva. Esteban enfocó la linterna hacia el corral y lo que vio le vació el aire de los pulmones. 3 cabras muertas, pero no muertas, como cuando un coyote hambriento mata para comer, ni como cuando un perro salvaje mata por instinto de caza. Esto era destrucción pura. Las costillas de una de las cabras estaban expuestas, rotas hacia afuera, como si algo hubiera metido las garras dentro del pecho y abierto la caja torácica con fuerza bruta. Las vísceras estaban esparcidas en un radio de 6 metros, colgando de la cerca, pisoteadas en el lodo mezclado con sangre, que todavía humeaba en el aire helado. La segunda cabra no tenía cabeza. El cuello terminaba en un muñón desgarrado, donde la columna vertebral sobresalía blanca y astillada, como si alguien hubiera arrancado la cabeza con un tirón brutal que fracturó las vértebras cervicales. Esteban encontró la cabeza 3 metros más allá, con los ojos abiertos y la lengua colgando, una expresión de terror congelada en la muerte. La tercera cabra estaba relativamente intacta, solo con el vientre abierto de un solo tajo profundo que iba desde el esternón hasta la pelvis, pero nada había sido comido, ni un bocado. Esto no era cacería, era carnicería, era ensañamiento, era algo demostrando que podía matar sin esfuerzo, sin propósito, solo porque tenía el poder de hacerlo. Esteban sintió que el estómago se le revolvía, no por la sangre o las vísceras, sino por la implicación de lo que estaba viendo. Apuntó la linterna hacia el suelo buscando rastros. Las huellas estaban por todas partes, marcadas en el lodo todavía húmedo de la sangre. Eran grandes, más grandes que las de cualquier coyote o perro que hubiera visto. Medían aproximadamente 15 centímetros de largo, con 4 dedos principales y garras que habían dejado surcos profundos en la tierra. Pero había algo profundamente equivocado en la proporción. El espaciamiento entre los dedos era demasiado amplio, casi como de canino, pero el tamaño general era de felino grande, de puma o jaguar, y algunas huellas, las que estaban cerca de la cerca rota, mostraban 5 dedos. 5, como dedos humanos alargados, deformados, con garras donde deberían estar las uñas. Esteban se agachó, tocó una de las huellas con el dedo índice. Todavía estaba tibia. Fuera lo que fuera, había estado aquí hace menos de 1 hora. Siguió el rastro con la linterna hasta la cerca norte del corral. 2 tablones de madera de pino de 5 centímetros de grosor estaban partidos limpiamente por la mitad, astillados desde afuera hacia adentro, a una altura de 1,70 m del suelo. Esteban pasó la mano por la madera rota. No había marcas de sierra, ni de hacha, ni de palanca. Solo presión brutal aplicada en un punto específico
hasta que la fibra de la madera cedió. Calculó mentalmente la fuerza necesaria para romper madera de esa densidad a esa altura. No era fuerza de coyote, no era fuerza de perro, ni siquiera era fuerza de puma. Era algo más grande, más fuerte, con inteligencia suficiente para identificar el punto débil de la estructura y aplicar presión exactamente ahí. Eso lo aterraba más que la carnicería, la precisión, el cálculo. Los transmontanos seguían ladrando, pero ahora Esteban notó algo más. No miraban hacia el corral, miraban hacia las colinas del este, hacia el horizonte donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de gris sucio. Ladraban hacia allá, hacia algo que ya no estaba, pero cuyo olor todavía impregnaba el aire. Esteban olfateó. Debajo del olor metálico de la sangre y el olor dulzón de las vísceras reventadas, había otra cosa. Un olor almizclado, penetrante, parecido al de los zorrillos, pero más pesado, más rancio, con un toque de algo podrido. Era el olor de un depredador que no se baña, que no se limpia, que marca territorio con glándulas y orina y el residuo de sus presas muertas. Esteban había olido muchas cosas en su vida: ganado muerto, coyotes, serpientes aplastadas en la carretera. Esto era diferente. Esto olía a algo enfermo, a algo que no debería existir. Se acercó al lobo, el transmontano más viejo, y le puso la mano en la cabeza masiva. El perro temblaba, no de frío, sino de adrenalina contenida. Sus músculos estaban tensos como cables de acero, listos para explotar en acción en cuanto recibiera la orden. Pero no había perseguido, ninguno de los cuatro había perseguido, y eso era lo más perturbador de todo, porque Esteban los conocía, sabía cómo reaccionaban, sabía que cuando un puma había invadido el rancho años atrás, lo habían cazado sin dudarlo. Pero ahora no persiguieron. Solo cercaron el perímetro, ladraron para marcar que el territorio estaba defendido, y esperaron. Como si supieran que perseguir a esa cosa en la oscuridad era suicidio. Como si sus instintos milenarios les dijeran que este depredador era diferente, que requería estrategia, no valentía ciega. Esteban esperó a que amaneciera completamente antes de moverse. La luz del sol reveló más detalles que la linterna había perdido. Había marcas de arrastre que iban desde el corral hacia las colinas, como si algo hubiera intentado llevarse una de las cabras, pero la hubiera dejado a medio camino. Siguió las marcas unos 100 metros hasta encontrar la cabeza de la segunda cabra, abandonada sobre una piedra plana como una ofrenda macabra. A su alrededor, más huellas, y algo más, arañazos en la roca, profundos, deliberados, formando líneas paralelas de unos 20 centímetros de largo, marcas territoriales. Esteban había visto cómo los pumas marcaban árboles con las garras. Esto era igual, pero en roca sólida. Calculó la fuerza necesaria para arañar granito con esa profundidad, imposible para un animal normal. Volvió al rancho con el sol ya alto, calentando el aire hasta convertir el frío cortante en calor seco. Los transmontanos lo siguieron en silencio, ahora calmados pero todavía alertas, con las orejas girando constantemente captando sonidos. Esteban entró a la casa y se preparó café, pero no podía dejar de temblar. No era miedo exactamente, o al menos no solo miedo, era reconocimiento. Durante la guerra del narco, cuando los sicarios pasaban por los caminos en camionetas negras, Esteban había sentido esto mismo, la certeza absoluta de que algo más poderoso, más violento, más indiferente a la vida humana, había entrado en su territorio y ahora decidía las reglas. Pero esto era peor, porque los sicarios eran humanos. Podías negociar con humanos, podías esconderte de humanos. Esto era otra cosa. Sacó un cuaderno viejo donde anotaba gastos del rancho y comenzó a escribir. Fecha, hora aproximada del ataque, descripción de las heridas, medidas de las huellas, detalles de la cerca rota. Lo escribió todo con letra temblorosa, no porque pensara mostrárselo a alguien, sino porque necesitaba verlo en papel, necesitaba confirmar que no estaba enloqueciendo. Cuando terminó, leyó lo que había escrito y sintió un escalofrío recorrerle la columna. Todo apuntaba a la misma conclusión imposible. Un depredador de gran tamaño, con fuerza descomunal, inteligencia táctica y comportamiento que no correspondía a ninguna especie conocida en Tamaulipas, o en México, o en ningún lugar que Esteban conociera. Pensó en llamar a la policía estatal, pero descartó la idea de inmediato.
¿Qué les diría? ¿Que algo mató sus cabras de forma extraña? Le dirían que fueron perros salvajes o coyotes rabiosos, tomarían nota y nunca volverían. O peor, vendrían con veterinarios, harían preguntas sobre sus perros, tal vez los pondrían en cuarentena por sospecha de rabia, lo arruinarían económicamente con trámites y multas. No, esto lo resolvería solo, como había resuelto todo en su vida desde que Mercedes murió. Solo, con sus manos, su rifle y sus perros. Guardó el cuaderno en un cajón, terminó el café que ya estaba frío y salió de nuevo al corral. Tenía que enterrar las cabras antes de que los opilotes bajaran. Mientras cavaba bajo el sol inclemente, con el sudor empapándole la camisa, Esteban pensó en las historias de los nahuales. Los viejos decían que cuando un nahual quedaba atrapado en forma animal, perdía lentamente todo rastro de humanidad hasta convertirse en puro instinto depredador. Pero conservaba la inteligencia, la astucia, la capacidad de planear. Se convertían en cazadores perfectos, la fuerza del animal con la mente del hombre. Esteban siempre había pensado que eran cuentos para asustar niños, pero ahora, de pie junto a la tumba improvisada de sus cabras, mirando hacia las colinas donde algo lo observaba invisible, ya no estaba tan seguro. Tal vez las leyendas existían porque había verdad en ellas. Tal vez los ancianos contaban esas historias no para entretener, sino para advertir. Terminó de enterrar las cabras cuando el sol estaba en su cenit. Los transmontanos se habían echado a la sombra del mezquite, jadeando por el calor, pero nunca dejaban de mirar hacia las colinas del este. Esteban se lavó las manos con agua del tanque, se sirvió un vaso que bebió de un solo trago y entró a la casa. Sacó el rifle Pu-30-30, lo limpió aunque ya estaba limpio, verificó que tenía munición suficiente, 24 cartuchos. Luego sacó su vieja escopeta del 12, calibre que no usaba desde que cazaba venados con su suegro hacía 30 años. La limpió también, la cargó con postas del 0, proyectiles diseñados para detener jabalíes. Si algo volvía, no lo encontraría desprevenido. Esta vez estaría listo. Esta vez esperaría despierto. Mientras el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre el desierto, Esteban se sentó en el porche con el rifle sobre las piernas y los transmontanos formados a su alrededor. Esperó, observó, escuchó cada sonido del crepúsculo, el canto de los grillos, el ulular lejano de una lechuza, el crujido de las ramas secas movidas por el viento. Y más allá de esos sonidos familiares, creyó escuchar otra cosa. Un jadeo, un arrastre de patas sobre piedra, el eco fantasma de algo grande moviéndose entre las sombras de las colinas. Acarició la cabeza del lobo sin apartar los ojos del horizonte. Esta noche, susurró, esta noche vuelve, y esta noche vamos a estar listos. Durante 3 días, Esteban cambió completamente su rutina. Dormía en intervalos cortos durante el día, siempre con un oído alerta, y pasaba las noches en vigilia absoluta. Reforzó las cercas con tablas adicionales, pero sabía que era inútil contra algo que quebraba madera de 5 centímetros como si fueran palillos. Instaló latas vacías colgadas con alambre en los puntos ciegos del perímetro, trampas sonoras primitivas que alertarían cualquier movimiento. Movió las cabras sobrevivientes a un corral más cercano a la casa, donde podía vigilarlas directamente desde la ventana. Los transmontanos patrullaban incansables, turnándose para dormir, siempre manteniendo al menos 2 despiertos y en posición. Esteban notaba cómo se comunicaban entre ellos con gruñidos bajos, miradas, movimientos de orejas. Coordinación militar instintiva que sus ancestros habían perfeccionado cazando lobos en montañas portuguesas siglos atrás. El 4.º día, Esteban decidió investigar más allá de su propiedad. Condujo su camioneta Nissan del 94 por los caminos de terracería hacia los ranchos vecinos, lugares que conocía desde niño, pero que ahora estaban mayormente abandonados. La guerra del narco había vaciado comunidades enteras. Casas con techos colapsados, corrales invadidos por huizaches, pozos de agua sellados con cemento. El silencio era tan absoluto que el motor de su camioneta sonaba obsceno, como una profanación. Pasó por el rancho de los Villegas, abandonado desde 2011, cuando encontraron a don Héctor colgado de un mezquite con un narcomensaje. Pasó por la antigua escuela rural, ahora solo paredes de adobe derretidas por las lluvias. Todo vacío, todo muerto, el territorio perfecto para que algo se escondiera sin ser visto.
Llegó al rancho de Eladio Núñez, 8 kilómetros al sureste, uno de los pocos que todavía resistían. Eladio era mayor que Esteban, un hombre de 82 años que criaba borregos y hablaba poco. Estaba sentado en su porche, fumando un cigarro de hoja, cuando Esteban estacionó. No se saludaron efusivamente, los hombres de esa generación no lo hacían. Solo un movimiento de cabeza, un ¿cómo estás? Y Esteban fue directo al punto. ¿Has tenido problemas con depredadores últimamente? Eladio escupió al suelo, aplastó el cigarro contra la suela de su guarache y asintió lentamente. Perdí 4 borregos hace 2 meses. Después otros 3 hace 3 semanas. No me quedó nada. Su voz era monótona, como si hubiera aceptado la pérdida, como se acepta la sequía o la muerte. Inevitable, incomprensible, parte del precio de vivir donde vivían. Esteban preguntó cómo los encontró. Eladio se levantó sin decir palabra y caminó hacia un cobertizo. Regresó con fotografías impresas, borrosas, tomadas con un celular viejo. Esteban las examinó bajo la luz del sol y sintió que se le helaba la sangre. Los borregos estaban destrozados exactamente igual que sus cabras. Costillas abiertas, vísceras esparcidas, cabezas arrancadas con violencia que fracturó huesos. Pero había algo más en una de las fotos. Una huella junto al cadáver de un borrego, con una moneda de 10 pesos puesta al lado para escala. La huella era enorme, con 5 dedos claramente visibles, garras largas como cuchillos. Esteban sintió que la boca se le secaba. ¿Reportaste esto? Eladio se rió sin humor. ¿A quién? ¿A la policía que no viene ni cuando te matan? ¿Al veterinario de Mier que me diría que fueron perros? Enterré lo que quedó y reforcé las cercas, pero ya no tengo borregos. Ya no tengo nada que proteger. Esteban preguntó si había visto algo, escuchado algo. Eladio miró hacia las colinas al norte, hacia la misma dirección que los transmontanos miraban cada noche. Aullidos. Pero no como de coyote. Más graves, más largos. Como si algo estuviera hablando. No sé explicarlo. Y huellas. Muchas huellas. Las seguí una vez, de día, con mi rifle. Llegaban hasta las cuevas de la Cañada Honda. Entré unos metros y se detuvo. Por primera vez en la conversación, su voz tembló ligeramente. Había huesos, montones de huesos, de animales, supongo. Cabras, borregos, venados. Pero también encontré ropa, una camisa de mezclilla, botas, como si alguien se hubiera desvestido ahí dentro. O como si algo lo hubiera despedazado y dejado solo los trapos. No entré más. Salí y nunca volví. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la columna a pesar del calor sofocante. Conocía la Cañada Honda, un sistema de cuevas naturales en las colinas a unos 12 kilómetros al norte de su rancho. De niño, los viejos les decían que no se acercaran, que era lugar de nahuales, que quien entraba no salía igual. Pero eran solo cuentos. ¿O no? Preguntó a Eladio si conocía a alguien más que hubiera perdido ganado. El viejo asintió. Habla con Servando Ruiz, el que tiene el rancho junto al arroyo seco, y con la viuda de Macario Serna. Ellos también perdieron animales, todos en los últimos 8 meses, todos de la misma manera. Pero nadie habla del tema. Es como si tuvieran miedo de que nombrarlo lo haga real. Esteban agradeció la información, volvió a su camioneta y condujo hacia el rancho de Servando Ruiz con el estómago convertido en un nudo de hielo. Servando era un hombre de 50 años, fornido, con manos de leñador y cicatrices de viruela en la cara. Criaba cabras también, y cuando Esteban mencionó los ataques, la expresión de Servando se endureció como cemento. 6 cabras, todas en una sola noche, hace 5 meses. Las encontré igual que tú describes, destrozadas. Y las huellas, Dios mío, las huellas, eran más grandes que mi mano abierta. Llamé a la policía estatal. Vinieron 3 días después, tomaron fotos, me dijeron que eran perros ferales y nunca volvieron. Después empecé a escuchar historias de otros rancheros, siempre lo mismo. Ataques nocturnos, animales despedazados, huellas que no corresponden a nada conocido. Y todos en la misma zona, en un radio de 20 kilómetros alrededor de las cuevas de la Cañada Honda. Es como si algo viviera ahí y estuviera expandiendo su territorio de cacería. Esteban preguntó si Servando había visto a la criatura. El hombre negó con la cabeza, pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Después de un silencio incómodo, agregó en voz baja: «Mi hijo,
el que tiene 17, me dijo que una noche vio algo en las colinas. Estaba afuera fumando a escondidas, cerca de la medianoche. Vio una figura moviéndose entre las rocas. Decía que caminaba en dos patas, pero encorvada, como un hombre jorobado. Después se dejó caer en cuatro patas y corrió. Dijo que se movía más rápido que cualquier animal que hubiera visto. Cuando me lo contó, estaba llorando, temblando. Yo le dije que fue su imaginación, que estaba oscuro, que el miedo juega trucos, pero yo sé que mi hijo no es mentiroso. Yo sé que vio algo, y desde entonces no sale de noche, ni por error. La viuda de Macario Serna, una mujer de 60 años llamada Guadalupe, lo recibió con desconfianza. Pero cuando Esteban mencionó los ataques a su ganado, algo cambió en su rostro. Lo invitó a pasar, le sirvió agua de Jamaica, y habló con voz que sonaba como si hubiera estado esperando años para contar esto a alguien que la creyera. Macario murió hace 7 meses. Oficialmente fue ataque cardíaco. Eso dice el acta de defunción. Pero yo sé la verdad. Salió una noche porque las gallinas estaban alborotadas. Llevó su escopeta. Yo escuché 2 disparos. Después gritos, gritos como nunca había escuchado salir de un hombre. Cuando salí, lo encontré en el suelo, a 20 metros de la casa. Tenía el pecho abierto. 3 rasguños profundos que iban del hombro hasta la cadera, como garras gigantes. Todavía estaba vivo cuando llegué. Me miró y dijo, no es animal, no es humano. Esas fueron sus últimas palabras. Guadalupe comenzó a llorar en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Llamé al doctor de Mier. Vino, lo vio, y dijo que era imposible que siguiera vivo con esas heridas. Dijo que había perdido demasiada sangre. Murió mientras lo transportaban a Nuevo Laredo. En el certificado pusieron paro cardíaco secundario a trauma. Nadie investigó. Nadie preguntó qué lo atacó. Enterramos a Macario, vendí las pocas gallinas que quedaban y me quedé sola. Pero yo sé lo que pasó. Y sé que esa cosa sigue ahí afuera. De noche a veces escucho aullidos y veo movimiento en las colinas, sombras que no deberían moverse así, figuras que caminan en 2 patas y después en 4. Dejé de salir después del atardecer. Dejé de vivir en realidad, solo espero mi turno. Esteban volvió a su rancho cuando el sol ya se ocultaba, con la cabeza llena de información que no quería procesar, pero que ya no podía ignorar. Hizo una lista mental, al menos 5 ataques confirmados en 8 meses, todos en un radio de 20 kilómetros. Patrón consistente de matanza brutal sin consumo de carne, huellas anómalas, testimonios de avistamientos de algo que se movía en 2 y 4 patas. Una muerte humana encubierta como causa natural, y el epicentro parecía ser la Cañada Honda, ese sistema de cuevas donde Eladio había encontrado huesos y ropa. Todo apuntaba a la misma conclusión imposible. Había algo viviendo en esas colinas, algo grande, inteligente, territorial, y que estaba expandiendo su zona de cacería. Algo que mataba por placer o por instinto, pero definitivamente no por hambre. Esa noche, Esteban no intentó dormir. Se sentó en el porche con el rifle sobre las piernas, la escopeta apoyada en la pared y una lámpara de aceite encendida a su lado. Los transmontanos estaban inquietos, paseándose en formación alrededor de la casa, gruñendo hacia las colinas invisibles en la oscuridad. Esteban pensó en las palabras de Macario: no es animal, no es humano. Pensó en las historias de nahuales, en chamanes que cruzaron el límite y nunca regresaron, condenados a vagar eternamente en forma bestial. Pensó en la posibilidad científica de una mutación, un error genético que creó algo que no debería existir, pero al final, la explicación no importaba. Lo que importaba era que estaba ahí, que era real, que mataba, y que tarde o temprano volvería a su rancho, porque los transmontanos lo habían desafiado, porque había defendido su territorio, y en el mundo de los depredadores, un desafío no quedaba sin respuesta. Cerca de las 2 de la madrugada, escuchó el sonido que había estado esperando. Un aullido largo, grave, que venía de las colinas del este. No era como los aullidos de los días anteriores, breves y distantes. Este era prolongado, modulado, casi como si transmitiera un mensaje. Los transmontanos se tensaron instantáneamente, formando un cuadrado defensivo alrededor del porche. No ladraron. Solo se quedaron inmóviles, con los pelos erizados, las orejas hacia adelante, los músculos vibrando de tensión contenida. El aullido se repitió, esta vez más cercano. Esteban calculó la distancia,
menos de 1 kilómetro. Apagó la lámpara, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. La luna estaba en cuarto menguante, dando apenas suficiente luz para ver siluetas. Y entonces, en la cresta de la colina más cercana, vio movimiento. Era una sombra más oscura que la oscuridad circundante, grande. Se movía de forma extraña, a veces erguida, a veces encorvada, a veces en 4 patas. Esteban levantó el rifle y miró por la mira, pero la distancia y la falta de luz hacían imposible un disparo certero. La sombra se detuvo en la cresta, claramente visible contra el cielo estrellado. Durante un momento eterno, Esteban juró que la cosa lo estaba mirando directamente, evaluándolo, calculando si valía la pena bajar. Los transmontanos gruñeron al unísono, un sonido bajo y amenazante que retumbó en el silencio. La sombra se quedó inmóvil otro momento. Después, con un movimiento fluido que no debería ser posible para algo de ese tamaño, desapareció de la cresta. Pero Esteban sabía, con certeza absoluta y aterradora, que no se había ido. Solo había cambiado de posición. Solo estaba esperando el momento correcto. Y esa noche, ese momento había llegado. Esteban no apartó la vista de las colinas. Su respiración era controlada, profunda, el ritmo que había aprendido décadas atrás cuando cazaba venados con su suegro. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca, mantener el pulso estable para que el disparo saliera limpio. Los transmontanos permanecían en formación cuadrada, cada uno mirando hacia un punto cardinal, cubriendo todos los ángulos de aproximación. Lobo, el más viejo, estaba directamente frente a Esteban, con la mirada fija en la colina donde la sombra había desaparecido. El silencio era tan absoluto que Esteban podía escuchar su propio corazón latiendo en los oídos, un tambor sordo que marcaba los segundos. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Nada se movía, pero el olor llegó antes que cualquier sonido. Ese almizcle rancio y podrido que había percibido en el corral días atrás, ahora mucho más intenso, transportado por el viento nocturno que soplaba desde el este. Los transmontanos reaccionaron simultáneamente. Sus cabezas giraron al unísono hacia el norte, hacia el lateral de la propiedad, donde había un pequeño barranco lleno de arbustos de mezquite. Esteban entendió la táctica de inmediato. La cosa había aparecido por el este para llamar su atención, pero estaba flanqueando por el norte, usando el terreno para acercarse sin ser vista. Inteligencia táctica. Caza coordinada. No era comportamiento animal, era comportamiento militar. Esteban se levantó lentamente, sin hacer ruido, y caminó hacia el interior de la casa. Tenía un plan, uno que había estado formándose en su cabeza desde que escuchó las historias de los otros rancheros. Si esa cosa quería cazar, iba a descubrir lo que significaba ser la presa. Entró a la casa y sacó de debajo de la cama una caja de metal oxidada. Dentro había 4 collares de cuero grueso con hebillas de acero, reliquias que el inmigrante portugués le había dado junto con los primeros cachorros transmontanos hacía 30 años. Eran collares de combate, diseñados para proteger la garganta de los perros durante enfrentamientos con lobos. Tenían púas de metal hacia afuera y refuerzos de placas en la zona de la yugular. Esteban los había guardado pensando que nunca los necesitaría en Tamaulipas, donde los depredadores eran pequeños, cobardes. Ahora se arrepentía de ese pensamiento. Salió, silbó una vez, suave, y los 4 transmontanos se acercaron. Uno por uno, les colocó los collares, ajustándolos firmemente. Los perros no se quejaron. Parecían entender que esto era preparación para guerra, no para patrulla rutinaria. Después sacó la escopeta del 12, la cargó con postas del 0 y metió cartuchos adicionales en los bolsillos de su chaleco de mezclilla. El rifle .30-30 lo colgó al hombro con la correa. 2 armas, 24 balas de rifle, 12 cartuchos de escopeta. Si eso no bastaba, nada bastaría. Apagó todas las luces de la casa excepto una lámpara de aceite en la ventana del fondo, creando un punto de luz que atraería la atención. Después salió por la puerta lateral, la que daba hacia el barranco norte, moviéndose en silencio absoluto. Los transmontanos lo siguieron sin necesidad de órdenes, dispersándose automáticamente en formación de caza, 2 adelante, 2 en los flancos, dejando a Esteban en el centro del diamante. Era la formación que usaban sus ancestros en las cacerías de lobo en Portugal. Era la formación que habían usado contra el puma 6 años atrás.
y ahora la usarían contra algo mucho peor. El terreno descendía gradualmente hacia el barranco, lleno de piedras sueltas y arbustos espinosos que arañaban las piernas. Esteban se movía despacio, probando cada paso antes de poner peso completo, evitando hacer crujir las ramas secas. La luna menguante daba apenas suficiente luz para distinguir formas. Sus ojos, ya ajustados a la oscuridad, captaban movimiento en las sombras. Los transmontanos avanzaban como fantasmas, sus patas enormes tocando el suelo sin hacer ruido, sus cuerpos bajos, listos para explotar en acción. Esteban sintió el peso del rifle en su hombro, el metal frío de la escopeta en sus manos. Sintió también el miedo, un nudo apretado en el estómago, pero era miedo controlado, el miedo que mantiene vivo, no el que paraliza. Llegaron al borde del barranco. Abajo, entre los mezquites, algo se movía. Esteban lo vio por el rabillo del ojo, una sombra desplazándose lateral, demasiado grande para ser coyote, demasiado fluida para ser humano. Se detuvo, levantó la escopeta, esperó. Los transmontanos se congelaron en sus posiciones, estatuas de músculo tenso. El viento cambió de dirección, y Esteban recibió de lleno el olor a almizcle podrido mezclado con algo más. Sangre vieja, carne descompuesta, el hedor de un depredador que no limpia sus matanzas. Las náuseas le subieron por la garganta, pero las tragó. No podía distraerse. No ahora. La sombra se detuvo también, como si hubiera sentido que la observaban. Durante 5 segundos eternos, nada se movió. Después, la criatura salió de entre los arbustos. Era más grande de lo que Esteban había imaginado. Medía fácilmente 1,90 m cuando se irguió sobre las patas traseras, con hombros anchos y desproporcionados que parecían cargados de músculo antinatural. La pelaje era irregular, denso y negro en el lomo, ralo y gris en el vientre, con placas de piel desnuda que brillaban pálidas bajo la luz de luna. La cabeza era grotesca, un híbrido imposible entre lobo y algo más antiguo, con un hocico acortado pero lleno de dientes demasiado largos que sobresalían incluso con la boca cerrada. Los ojos reflejaban luz ámbar, 2 discos brillantes que se clavaron directamente en Esteban con inteligencia que helaba la sangre. No era mirada de animal, era mirada de algo que pensaba, que evaluaba, que reconocía a otro depredador y decidía si valía la pena el enfrentamiento. Esteban levantó la escopeta a la altura del hombro, apuntando al centro de masa. La criatura lo vio hacer el movimiento, y su reacción fue inmediata. Se dejó caer en 4 patas y comenzó a moverse lateral, rápido, zigzagueando entre las rocas. Velocidad imposible para algo de ese tamaño. Esteban disparó, el estruendo de la escopeta rasgando el silencio nocturno, pero la criatura ya había cambiado de dirección. Las postas impactaron contra una roca, arrancando chispas y esquirlas. Antes de que pudiera bombear otro cartucho, los transmontanos se lanzaron al ataque. No necesitaban órdenes. Sus instintos ancestrales se activaron como interruptores automáticos. 2 fueron directo a los flancos, 1 hacia la garganta, el último hacia las patas traseras. Formación de pinza perfecta, ejecutada con precisión que solo siglos de selección genética podían producir. La criatura rugió, un sonido que no era aullido ni gruñido, sino algo entre ambos, casi humano en su tono, pero animal en su furia. Giró sobre sí misma con agilidad serpentina y golpeó al primer transmontano con la pata delantera. El impacto lanzó al perro 3 metros hacia atrás, golpeando contra una roca con un ruido sordo. Pero el collar de combate había protegido su garganta, y aunque aturdido, el perro se levantó sacudiendo la cabeza. Los otros 3 siguieron atacando sin pausa. Lobo logró agarrar la pata delantera de la criatura, sus mandíbulas cerrándose con fuerza de más de 300 kilos por pulgada. Esteban escuchó el crujido de hueso fracturándose. La criatura chilló, un sonido agudo que nunca debería salir de algo tan grande, y giró para morder al lobo. Sus colmillos rozaron el collar con púas, resbalando sobre el metal reforzado. Esteban aprovechó la distracción. Dejó caer la escopeta, desenfundó el rifle y disparó. El .30-30 rugió, la bala atravesó la distancia de 20 metros e impactó en el hombro de la criatura. Sangre negra explotó en spray. La cosa se tambaleó, soltó un aullido de dolor puro, pero no cayó.
En cambio, se lanzó hacia adelante con velocidad desesperada, directamente hacia Esteban. Los transmontanos intentaron cortarle el paso, pero era demasiado rápido, demasiado motivada por el dolor y la furia. Esteban bombeó el rifle, disparó de nuevo. Esta vez falló por centímetros. La bala pasó rozando la oreja de la criatura. No tendría tiempo para un tercer disparo. La cosa estaba a 10 metros. 8, 6. Entonces el segundo transmontano, el que había sido lanzado contra la roca, se lanzó desde un costado en un salto calculado. 60 kilos de músculo y determinación impactaron contra las costillas de la criatura en pleno sprint. Ambos rodaron por el suelo en una maraña de pelo, garras y colmillos. Esteban dio 3 pasos hacia atrás, bombeó el rifle de nuevo, esperó una línea de tiro clara. La criatura logró ponerse encima del perro, levantó la garra para asestar un golpe mortal. Esteban disparó. La bala entró por el costado, atravesando músculo y posiblemente pulmón. La criatura se arqueó hacia atrás, sangre saliendo de su hocico en burbujas rojas, pero aún no caía. Dios mío, ¿cuánto castigo podía soportar esa cosa? Los otros 3 transmontanos aprovecharon la apertura. Se lanzaron simultáneamente, uno a cada pata trasera, el tercero directo a la garganta. Esta vez no hubo escape. La criatura intentó sacudírselos, intentó rodar, intentó usar sus garras, pero 3 perros de 60 kilos cada uno, entrenados genéticamente para esto, son una fuerza imparable. Lobo alcanzó la yugular, sus colmillos perforando la piel gruesa, encontrando la arteria. La sangre brotó en chorro pulsante, negro brillante bajo la luz de luna. La criatura dejó de luchar tan violentamente. Sus movimientos se volvieron más lentos, más torpes. Esteban se acercó, rifle levantado, y por primera vez vio claramente lo que había estado cazando su ganado. La cabeza era casi humana en estructura ósea, pero deformada, alargada, con mandíbulas que sobresalían llenas de dientes diseñados para desgarrar. Los ojos ámbar lo miraron con lo que Esteban juró era reconocimiento, comprensión, quizás incluso súplica. Por un segundo infinito, vio algo más que animal en esa mirada. Vio memoria, vio conocimiento de lo que estaba a punto de pasar. Vio el momento exacto en que un depredador ápice comprende que se convirtió en presa. Esteban apuntó entre esos ojos y disparó. La cabeza se sacudió hacia atrás. El cuerpo se convulsionó una vez, 2 veces, y quedó inmóvil. Los transmontanos soltaron sus presas lentamente, retrocediendo sin apartar la vista del cadáver, todavía en formación defensiva como si esperaran que se levantara de nuevo. Esteban se quedó de pie, temblando, con el rifle humeante en las manos y el olor a pólvora mezclándose con el hedor a sangre y almizcle. Su corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Respiraba en jadeos cortos, irregulares. Los transmontanos comenzaron a acercarse a él, buscando confirmación, buscando la orden de que el peligro había pasado. Esteban los revisó uno por uno. Lobo tenía cortes superficiales en el hocico, otro tenía una garra rota. El que había sido lanzado contra la roca cojeaba ligeramente. Pero todos estaban vivos. Todos habían cumplido su función. Los acarició con manos temblorosas, susurrando buen trabajo, como si las palabras pudieran borrar lo que acababan de hacer. Se acercó al cadáver con cautela, el rifle todavía listo. La cosa yacía en una postura retorcida, las extremidades en ángulos imposibles, la sangre formando un charco negro que se absorbía lentamente en la tierra seca. Esteban tocó el pelaje con la punta de la bota, todavía tibio, definitivamente muerto. Se arrodilló, examinó las garras, 8 centímetros de largo, curvas, amarillentas, con restos de sangre seca debajo. Garras que habían matado sus cabras, garras que habían matado a Macario Serna. Examinó los dientes, caninos de casi 6 centímetros, diseñados para perforar cráneo y vértebras. La musculatura de los hombros era grotesca, paquetes de fibra sobresaliendo bajo la piel como cuerdas de acero. Esto no era evolución normal. Era error, aberración, algo que la naturaleza debería haber eliminado, pero que en cambio prosperó en el aislamiento de estas colinas vacías. Levantó la cabeza de la criatura, mirándola directamente. Bajo la luz tenue, podía ver detalles que el movimiento había ocultado.
La estructura del cráneo tenía elementos humanos, la frente, la posición de los ojos, el ángulo de la mandíbula, pero todo distorsionado, estirado, transformado en algo monstruoso. Esteban pensó en las historias de nahuales, en chamanes atrapados en la transformación. Pensó en la posibilidad de que esto fuera un hombre, una vez, hace mucho tiempo. Un hombre que cruzó el límite entre mundos y nunca encontró el camino de regreso. O quizás era solo una mutación genética, un accidente biológico que creó un depredador imposible. La verdad era que nunca lo sabría, y tal vez no importaba. Lo que importaba era que estaba muerto, que su territorio estaba defendido, que había ganado. Esteban arrastró el cadáver fuera del barranco con ayuda de una soga, los transmontanos siguiéndolo de cerca. Pesaba más de lo esperado, fácilmente 100 kilos de músculo denso y hueso macizo. Lo llevó a una ravina profunda que conocía desde niño, un corte en la tierra de casi 15 metros de profundidad donde el agua de lluvia había erosionado la roca durante siglos. Ahí abajo lanzó el cuerpo. Cayó con un golpe sordo, invisible en la oscuridad. Después pasó 2 horas cubriendo el fondo de la ravina con rocas grandes, creando una tumba improvisada que ningún carroñero podría excavar. Cuando terminó, el sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de rosa pálido. Esteban estaba cubierto de sudor, sangre y tierra. Los transmontanos se echaron a su alrededor, exhaustos pero vigilantes. Y por primera vez en días, Esteban sintió algo parecido a la paz. Esteban volvió al rancho cuando el sol ya estaba alto, calentando el aire hasta convertir el frío de la madrugada en calor seco que hacía vibrar el horizonte. Caminaba despacio, cada paso un esfuerzo consciente, sintiendo el peso de sus 71 años, como nunca antes. Los transmontanos lo seguían en silencio, con las lenguas colgando y los flancos subiendo y bajando en respiraciones profundas. Lobo cojeaba ligeramente de la pata delantera, donde la criatura lo había golpeado, pero rechazó cualquier intento de Esteban de cargarlo. Tenían orgullo estos perros. Habían peleado su batalla y caminarían de regreso con dignidad, sin importar el dolor. Esteban respetaba eso. Lo entendía en un nivel que no requería palabras. Lo primero que hizo al llegar fue lavar a los perros. Llenó el tanque de agua con la bomba manual, calentó cubetas al sol durante 1 hora y después, uno por uno, los bañó con jabón de creolina para eliminar cualquier rastro de sangre o olor de la criatura. Los transmontanos se dejaron hacer sin resistencia, quietos como estatuas, mientras Esteban fregaba el pelaje denso, revisaba cada corte, cada raspón. Lobo tenía 3 heridas superficiales en el hocico que dejaron de sangrar después de limpiarlas. El segundo tenía una garra partida que Esteban desinfectó con alcohol, provocando apenas un gemido bajo. El tercero tenía moretones en el costado donde había impactado contra la roca, pero nada roto. El cuarto estaba ileso. Considerando lo que habían enfrentado, era casi milagroso. Esteban no creía en milagros, pero agradecía lo que fuera que había protegido a sus perros. Después se bañó él mismo, usando agua helada del pozo que le cortaba la respiración y le hacía castañear los dientes. Se restregó hasta que la piel quedó roja y adolorida, eliminando la sangre seca de debajo de las uñas, el olor a pólvora de las manos, el sudor rancio del miedo. Se vistió con ropa limpia, preparó café negro que bebió de pie junto a la ventana, mirando hacia las colinas donde todo había empezado. El paisaje se veía igual que siempre, árido, inmutable, indiferente al drama humano. Las colinas no guardaban memoria de lo que había pasado en sus sombras. El viento seguía arrastrando polvo entre los arbustos de gobernadora. Los sopilotes seguían planeando en círculos perezosos. Todo continuaba como si nada hubiera cambiado, y en cierto sentido, nada había cambiado. Solo un depredador había muerto. La tierra permanecía. Durante los días siguientes, Esteban quemó toda evidencia que pudo encontrar. La ropa manchada de sangre, los cartuchos vacíos, los pelos de la criatura que habían quedado enganchados en los collares de los perros. Lo quemó todo en un barril de metal hasta que solo quedaron cenizas que después esparció en el viento. Limpió las armas meticulosamente, desmontándolas pieza por pieza, eliminando cualquier residuo de pólvora o sangre. Las guardó de vuelta en sus lugares, el rifle .30-30 bajo la cama, la escopeta en el armario.
herramientas que había necesitado y que volvería a necesitar porque sabía, con certeza irracional pero absoluta, que esto no había terminado, no completamente. 2 semanas después, cuando los cortes de los transmontanos ya habían cicatrizado y las rutinas del rancho habían vuelto a su ritmo normal, Esteban condujo de nuevo al pueblo. Visitó a Eladio Núñez, a Servando Ruiz, a la viuda Guadalupe. A cada uno le dijo lo mismo, con voz neutra que no invitaba a preguntas. Los ataques van a parar, ya no hay de qué preocuparse. No explicó cómo lo sabía. No ofreció detalles, y ellos no preguntaron, porque había algo en sus ojos, en la forma como sostenía su cuerpo, que transmitía verdad absoluta. Eladio asintió lentamente, apretó el hombro de Esteban con su mano nudosa, y no dijo nada más. Servando lo miró largo rato, y después murmuró, «Gracias». Una sola palabra cargada de significado que ambos entendieron. Guadalupe lloró en silencio, se persignó y susurró, «Que Dios te proteja», aunque Esteban sabía que no era Dios quien lo había protegido, sino 4 perros portugueses y décadas de conocimiento de la tierra. Los ataques sí pararon. Pasó 1 mes sin reportes de ganado muerto, 2 meses, 3. Los rancheros que quedaban en la zona comenzaron a relajarse, a sacar sus animales más lejos, a dormir sin sobresaltos. Nadie habló de lo que había pasado. Era como si hubiera existido un acuerdo tácito de olvidar, de enterrar la memoria junto con el miedo. Esteban escuchaba las conversaciones en el mercado de Mier los sábados. Parece que los coyotes se fueron más al norte. Tal vez fue una manada de perros salvajes que siguió de largo. El calor los ahuyentó. Dejaba que creyeran lo que quisieran creer. La verdad era demasiado pesada para compartir, demasiado peligrosa para pronunciar en voz alta. Pero Esteban no podía olvidar. De noche, cuando cerraba los ojos, veía la mirada de la criatura en el momento antes del último disparo. Esa mirada que contenía reconocimiento, comprensión, quizás hasta súplica. Veía los ojos ámbar brillando bajo la luna, reflejando algo que no era completamente animal. Y se preguntaba, en las horas oscuras antes del amanecer, si había matado una bestia o algo que una vez fue humano. Si había defendido su territorio o había ejecutado a alguien que estaba atrapado en una maldición sin escape. Las preguntas no tenían respuesta, solo tenían peso, un peso que se asentaba en su pecho como piedra y que sabía que cargaría hasta su último día. 3 meses después del enfrentamiento, Rodrigo llamó desde Tucson. Era la 4ª vez que ofrecía comprar un boleto de avión para que Esteban se mudara a Arizona, donde podría vivir tranquilo, sin trabajar, con familia cerca. «Ya hiciste suficiente, papá», decía Rodrigo con voz cansada. «Vendemos el rancho, te traemos para acá, descansas lo que te queda de vida, ya ganaste tu descanso». Esteban escuchó la oferta completa, como siempre. Después dijo que no, como siempre. Pero esta vez, Rodrigo presionó más. «¿Qué te ata a ese lugar? Mamá ya no está. La tierra no vale nada. Estás solo. ¿Por qué te castigas así?» Esteban miró por la ventana hacia las colinas, hacia las sombras que se alargaban con el atardecer, y respondió con verdad que Rodrigo nunca entendería, porque alguien tiene que quedarse, porque esta tierra necesita quien la conozca, quien la proteja. «No puedo irme». Colgó el teléfono y salió al porche. Los transmontanos estaban en sus posiciones habituales, echados en semicírculo, vigilando. Pero ahora Esteban notaba algo diferente en ellos. Se movían con más confianza. Patrullaban con más autoridad. Habían probado su propósito, habían cumplido la función para la cual siglos de selección genética los habían preparado. Y ahora sabían con certeza que eran necesarios. No eran mascotas, no eran decoración, eran guardianes. Y habían ganado su batalla. Eso cambiaba algo fundamental en cómo se llevaban a sí mismos. Esteban pensó en lo que había aprendido durante todo esto, que los lugares vacíos de México no estaban realmente vacíos, que cuando los humanos se retiraban, otras cosas ocupaban el espacio. Cosas que habían estado esperando en las sombras durante generaciones, durante siglos quizás, esperando que el mundo olvidara cómo defenderse. Pensó en las cuevas de la Cañada Honda, en los huesos que Eladio había encontrado ahí. Pensó en la posibilidad de que hubiera más de esas criaturas, escondidas en rabinas profundas, en sistemas de cuevas que nadie exploraba, en rincones de la sierra donde ni siquiera el narco se aventuraba. Y pensó en el hecho de que él, un viejo de 71 años con 4 perros,
Era probablemente la única línea de defensa que quedaba. Una tarde, mientras reparaba la cerca del corral, encontró algo que lo hizo detenerse. Una huella en el barro seco, cerca del límite norte de su propiedad. Era similar a las que había visto durante los ataques, grande, con garras marcadas, con ese espaciamiento extraño entre los dedos. Pero esta era más pequeña, más reciente, fresca de hace 2, tal vez 3 días. Esteban se arrodilló junto a la huella, la midió con la mano abierta. 12 centímetros. Más chica que las de la criatura que había matado, pero con el mismo patrón inconfundible. Su estómago se apretó en un nudo de hielo. Había más. Tal vez crías, tal vez pareja, tal vez toda una población oculta en las profundidades de la sierra, reproduciéndose en la oscuridad, creciendo en número. No le dijo a nadie sobre la huella. La borró con la bota, esparció tierra sobre ella y continuó reparando la cerca como si nada hubiera pasado. Pero esa noche durmió con el rifle al lado de la cama, y los transmontanos durmieron dentro de la casa, 2 de cada lado de la puerta. Y cuando Lobo gruñó bajo a las 3 de la madrugada, mirando hacia las colinas invisibles en la oscuridad, Esteban no le dijo que se callara. Solo le acarició la cabeza masiva y susurró: «Yo también lo siento, viejo. Yo también». Porque ambos sabían que algo se movía ahí afuera. Algo observaba. Algo esperaba. Los meses pasaron. El invierno cedió ante la primavera y la primavera ante el verano brutal de Tamaulipas. Esteban cumplió 72 años sin celebración, solo con un cigarro extra al atardecer. Las cabras se reprodujeron, el queso se vendió bien en el mercado, la vida continuó con la rutina implacable del trabajo en el campo. Pero algo había cambiado en Esteban, algo fundamental. Ya no era solo un ranchero testarudo que se negaba a vender su tierra. Era un guardián, un centinela en un puesto que nadie más sabía que necesitaba protección. Y había aceptado ese rol con la misma resignación con que había aceptado la viudez, la soledad, la invisibilidad social. De vez en cuando, tarde en la noche, escuchaba aullidos lejanos en las colinas. No tan frecuentes como antes, no tan cercanos, pero ahí. Presencias fantasmales que recordaban que el territorio de la criatura muerta no había quedado vacío. Que otros habían notado su ausencia y estaban probando los límites, buscando debilidad. Pero siempre encontraban lo mismo: 4 transmontanos que no dormían al mismo tiempo, un viejo que conocía cada piedra de su tierra, y armas cargadas esperando en la oscuridad. Las presencias rondaban, evaluaban y seguían de largo. Por ahora, Esteban sabía que algún día ya no podría defender el rancho, que sus manos se volverían demasiado temblorosas para disparar certero, que sus piernas se volverían demasiado débiles para patrullar de noche, que los transmontanos envejecerían y morirían sin reemplazo, porque nadie más en México criaba esa raza antigua. Sabía que cuando ese día llegara, las cosas en las colinas descenderían de nuevo, reclamarían el territorio que una vez consideraron suyo, y lo que quedara de la comunidad humana en la zona se encogería un poco más. Pero ese día no era hoy. Hoy todavía podía sostener un rifle. Hoy los perros todavía montaban guardia. Hoy la tierra permanecía protegida. Se sentó en el porche con su café de la tarde, mirando el sol descender hacia las colinas del oeste. Los transmontanos estaban echados a su alrededor en sus posiciones habituales, máscaras vivientes de calma que ocultaban vigilancia constante. El viento arrastraba olor a creosoto y tierra seca. Un halcón planeaba alto, buscando lagartijas. El mundo se veía pacífico, normal, seguro. Pero Esteban sabía la verdad que yacía debajo de esa apariencia. Sabía que en las sombras más profundas de México, en los lugares que la modernidad había abandonado y olvidado, otras leyes seguían vigentes. Leyes más antiguas que las constituciones, más permanentes que los gobiernos, más reales que cualquier civilización humana. Leyes de territorio, de fuerza, de supervivencia del más preparado. Y mientras respirara, mientras los transmontanos vigilaran, mientras sus manos pudieran sostener acero y sus ojos pudieran ver las colinas, esas leyes encontrarían resistencia en este pedazo de tierra olvidada. No por gloria, no por reconocimiento, ni siquiera por justicia, sino porque alguien tenía que hacerlo.
porque el silencio protegía a algunos, pero condenaba a otros. Y Esteban Rodríguez Villarreal había decidido, hacía mucho tiempo, de qué lado de esa línea iba a estar. Apagó el cigarro contra la suela de su bota, se levantó con esfuerzo de la silla de madera y entró a preparar la cena. Los transmontanos lo siguieron con la mirada, pero no se movieron de sus puestos. Afuera, las sombras se alargaban sobre el desierto, y en algún lugar lejano de las colinas algo aullaba. Pero esta noche, como todas las noches desde el enfrentamiento, el aullido no se acercaba. Se mantenía a distancia respetuosa, reconociendo que este territorio tenía dueño. Un dueño viejo, invisible, subestimado, y precisamente por eso letal.